Ay, Dios mío, la que se ha aliado con Greta Ferro y Can Yaman. Esto es más salseo que una telenovela turca. Resulta que la prensa del corazón se ha puesto las pilas y parece que Greta ha soltado la sopa, y vaya sopa. A ver, para los que vivís en una cueva, Greta Ferro, la actriz italiana, y Can Yaman, nuestro bombón turco favorito, llevan un tiempo dándose la ixi saliendo por ahí. Se les veía súper bien, ¿verdad? Pero ojo que todo lo que brilla no es oro. Según lo que está contando Greta, Can está hasta las narices de que le pongan los cuernos. Toma ya. Y no estamos hablando de cuernos de esos invisibles que te pones tú solo en la cabeza, no, no. Aquí parece que hay tema. Imaginaos el panorama, el pobre Can, todo ilusionado con su nueva conquista, y resulta que ella pues no le está siendo fiel. ¡Qué fuerte! Yo, para ser honesta, cuando escuché esto me quedé de piedra. Can Yaman es uno de esos hombres que parecen que te sacan una sonrisa solo con mirarlos. Y que le hagan esto indignante. Lo que yo creo que está pasando es que Can se ha cansado de ser el chico bueno al que le toman el pelo. Ya ha tenido sus líos y, de repente, ¡boom! Aparece Greta y parece que le da una esperanza, pero al final, el cuento de hadas se rompe. Muchos dicen que esto es una estrategia de Greta para salir en la prensa, ¿sabes? Que ahora que Can está en plena promoción de su nueva serie, pues se sube al carro del salseo para que su nombre suene. No lo sé, A mí me parece que Greta Ferro tampoco necesita inventarse nada para ser conocida, porque ella ya tiene su carrera. Pero nunca se sabe en este mundillo. Lo que sí tengo claro es que Can es un tío que se entrega al 100%. Cuando se enamora de verdad. Y que ahora mismo esté sintiendo que le engañan debe ser un golpe muy duro para él. Pensadlo, el que proyecta esa imagen de hombre seguro, de que lo tiene todo controlado, y resulta que está sufriendo por amor. Es hasta tierno si lo piensas bien. Y el detalle de que Greta hable ahora. ¿Por qué? ¿Está despechada? ¿Le ha dolido que Can la haya dejado? ¿O simplemente está harta de que la gente se meta en su vida y quiere poner las cartas sobre la mesa? Porque si ella ha dicho esto, es porque algo ha tenido que pasar, ¿no creéis? No se tiran piedras sobre su propio tejado así como así. Lo más curioso es que Can ha estado súper callado. Ni confirma ni desmiente nada de nada. Y eso en este tipo de situaciones, suele querer decir mucho. Si fuera mentira saldría a desmentirlo en plan, pero bueno, qué barbaridad. Pero al no decir nada, deja la puerta abierta a que quizás Greta tenga razón. Yo me imagino a Can, tirado en el sofá, viendo todo esto en la tele, diciendo, pero si es verdad. Ya estoy harto. Es que me da coraje por él. Él se merece a alguien que lo valore, que lo respete y que no le dé motivos para dudar. Y luego está el tema de si volverán o no. Porque al final, aunque ahora estén enfadados, estas cosas a veces unen más. O las separan para siempre, claro. Pero con Can Yaman nunca se sabe. Es un torbellino. Pero ahora a la pregunta del millón, la que tenéis que responder vosotros, ¿creéis que Greta Ferro está diciendo la verdad y Can está sufriendo, o es todo un juego mediático para ganar fama?